Doctor Harder, ¿y qué opina usted de este tipo de operaciones como las que acabamos de ver? Las operaciones son la solución de último plazo. O sea, hay que intentar todo lo que se pueda antes, primero adaptar su comportamiento al problema que uno tiene, después utilizar los medicamentos que son posibles y cuando todo esto no ha tenido éxito, entonces las operaciones sí se pueden intentar. Por desgracia, el resultado de las operaciones no son tan satisfactorias como nos gustaría a los cirujanos. Es decir, en este momento no hay ninguna operación que realmente digas, bueno, esta realmente es la que sirve. Esto es una expresión clásica. Cuando las cosas no tienen una solución perfecta en la cirugía, hay muchas soluciones que demuestran ninguna es perfecta. ¿Y qué hay de los medicamentos? ¿Cuán efectivos son? Los medicamentos actualmente son efectivos y también ayudan, pero hay que tener precaución de no hacer un abuso de ellos. O sea, primero habría que tener en cuenta el propio comportamiento y luego los medicamentos. Los medicamentos, reduciendo la acidez en el esófago, también reducen la irritación y con esto mejoran la enfermedad y mejoran los síntomas. Es verdad. Es decir, la mejoran pero no la solucionan. Es decir, alivian los síntomas. Alivian los síntomas, pero no tratan el problema de la insuficiencia del esófago gastral, no lo resuelven. Y además este tipo de medicamentos supongo que a largo plazo deben producir unos efectos no deseados. O sea, los efectos nocivos secundarios existen. A las dosis bajas son pocas, pero a largo plazo hay que tener en cuenta de que la resorción de la vitamina B no funciona bien, la resorción del calcio no funciona bien y hay que tener en cuenta de que puede afectar al hígado y habría que controlarlos, el laboratorio del hígado, si todo está bien. Bueno, ¿y qué me dice de los remedios caseros, esos que recomendaba la abuela? Después de comer, por ejemplo, un vaso de leche con un poquito de pan blanco. Bien, los remedios caseros en los casos leves van bien. Y el solo hecho de levantarse por la noche para tomarse un vaso de leche con un poco de pan, uno se levanta, con eso los zumos que estaban en el esófago ya bajan. El tragar saliva también ya reduce la acidez y el vaso de leche además, pues perfecto. Cuando la cosa se complica un poco más, esto no va a servir. Y no debe uno comprometerse a decir, bueno, yo como quiero y luego tomo un vaso de leche. No, aprender a comer a su lugar con un poco de cuidado, no excederse y entonces quizá no hace falta por la noche levantarse. Nos escribe desde Brasil Waltraud de Barhoff. Nos cuenta que sufre estos problemas de acidez siempre que come algo dulce. ¿Es normal esto? No es el clásico, pero es posible. O sea, hay un grupo de pacientes que cuando toman dulce producen más jugos gástricos y esto cuando hay una cierta... siempre necesitas una cierta insuficiencia del esfínter. Y cuando el esfínter es un poco insuficiente, entonces les sube y tienen esta sensación de acidez y de dolor retroesternal y toda la complicación que estamos hablando. Bueno, doctor Harder, yo soy una gran amiga de la prevención. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta enfermedad? O sea, con una palabra es ser sobrio. O sea, no comer con exceso, evitar el alcohol, sobre todo los licores, abandonar el tabaco. Hay un par de comidas, como por ejemplo los cítricos, que cada cual tiene que tener en cuenta, ¿se me van mal a mí o es solo porque lo dicen? Luego el café, a algunos el café no se les pone bien, pues si no me pone bien, lo dejo yo. Hay tomates, salsas de tomates, también a algunos que no se les pone bien. Aplacar, o sea, perder peso siempre es una buena idea porque la alta presión en la parte estomacal, eso también lo produce. Y a veces cosas muy simples, que un cinturón muy estrecho ya deben provocar un poco de acidez porque también comprimen. Es decir, nos está recomendando las cosas típicas, sanas de toda la vida. De siempre, toda la vida. Digamos el sentido común. El sentido común, sí. Bueno, pues señor Harder, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, igual.